Seguimos con nuestra serie Cultura de Reino. ¿Cuántos han recibido las 2 semanas pasadas, las 2 primeras charlas? Bueno, un poco, pero está bien, está bien. Dígale al que está a su lado: en un mundo de comida rápida tenemos un Dios que cocina lento. Esa es la tercera bienaventuranza. Levante sus manos y ore conmigo. Espíritu Santo, esta es tu casa, este es tu hogar. Bienvenida a tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Haz como bien te parezca, Señor. Que solo tú gobiernes. Te honramos, te amamos y juntos glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mateo 5:5 dice, sí, un aplauso al Señor. ¿Cómo se llama la enseñanza? Tenemos un Dios que cocina lento. Mateo 5:5 dice: Dios bendice a los humildes porque ellos heredarán la tierra. La Reina Valera dice: bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y las dos palabras, mansedumbre y humildad, se complementan entre sí, casi que son una misma palabra a veces. Y lo que significan es una persona que es suave, una persona que es considerada, una persona que tiene dominio propio, que es amable y, escuche lo último, que manifiesta una vida rendida al Señor. ¿Que manifiesta una vida qué? Un predicador la definió así, dice: básicamente es tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en una actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Tener una imagen adecuada de uno mismo que se manifiesta en tener una imagen correcta de respeto ante otras personas. Y me gusta eso como lo definió este predicador. ¿Sabe por qué? Porque es fácil reconocer nuestras culpas delante del Señor. Cuando uno viene y se quebranta y llora por su pecado, como hablábamos hace una semana. Pero es difícil cuando alguien es el que viene y le dice su pecado. Cuando usted lo lleva ante Dios, sí, pero cuando alguien le viene y le dice: es que vea, su problema es ese y su pecado es ese. Usted quiere imponerle manos, ponerle los 5 ministerios, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere formar. Creo que la humildad, la mansedumbre, hace parte de darle a otras personas oportunidad de corregirnos sin que nosotros nos molestemos. Como una vez el pastor Andrés enseñó: usted no puede verse la espinaca que le queda después de comer la ensalada, pero usted sonríe y los demás la ven. Y usted agradecería que alguien le diga: no sonría, primero límpiese la espinaca. Creo que las personas que nos corrigen nos dan la oportunidad de ser mejores. Creo que esta bienaventuranza es tomada del Salmo 37. La voy a leer, es un salmo maravilloso. Y voy a leer del 1 hasta el 11. Dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tenga envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de la primavera pronto se marchitan. Versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios conceda los deseos del corazón? ¿Qué hay que hacer? Deleítate en el Señor. Versículo 5: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Ven la definición de humildad ahí? Confía en el Señor todo lo que haces, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes porque la gente mala prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que es únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Ves la bienaventuranza ahí? Los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes, ¿qué? Poseerán la tierra, vivirán en paz y prosperidad.
prosperidad. Dios bendice a los humildes porque ellos heredarán la tierra. Y podríamos añadir lo que dice el Salmo: y vivirán en paz y prosperidad. Yo creo que ese heredar la tierra es una promesa futura para el cielo nuevo y la tierra nueva, pero también una promesa presente para nuestra tierra, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra propia casa, de poder conquistar las promesas que Dios tiene a nuestra vida y a nuestro entorno. Ahora, yo quiero definir bien lo que es humildad. Unos años atrás, digamos, la palabra tolerancia significaba una cosa. Hoy en día significa otra cosa. Y hay términos como que han tratado de cambiar. La palabra humildad hay que definirla bien, porque yo creo que el enemigo la ha distorsionado un poco con el ánimo de que nosotros no podamos alcanzar la promesa de heredar la tierra, de conquistar las promesas del Señor. Entonces quiero hablar bien qué no es humildad y qué sí es humildad. Yo por años tuve este concepto errado. Créeme. Voy a empezar. ¿Qué no es humildad? Humildad no es autocompasión. Humildad no es pobreza. Humildad no es debilidad. Humildad no es cobardía. No es miedo y mucho menos falta de carácter. Humildad no es ni superioridad, pero tampoco es inferioridad. Humildad no es hablar en diminutivo, ni hablar pasito, ni poner cara de ternero huérfano, gato huérfano o cachorro huérfano. Porque uno a veces ve caritas así, como las que van a poner ahí, de ternero huérfano, de gato huérfano o de cachorro. ¿Vio? Vamos a hacerle al que está al lado cara de ternero, de gato o de cachorro huérfano. Y mientras le hace la carita le va a decir: pobrecito de mí. Dígale pues. Eso son lo que dicen esas caras, ¿no? Pobrecito yo, llévame. ¿Sí? Y ahí es cuando la hija viene y le hace a uno esa misma cara para que uno se lleve ese señor. Mire, entiéndame bien lo que voy a decir. Soy una persona que estoy creciendo en generosidad y en dar. Estoy pidiéndole a Dios que me ayude en eso. Quiero crecer en eso. Y me gusta dar a las personas en la calle. Pero hay una cosa que internamente me molesta. Cuando la gente se acerca al carro y le dice: vea, monito. Primero me sorprendo de monito. Usted no tiene por ahí un billetico para que me dé la comidita, que es que yo no he comido nadita en todo el día. Yo no tengo nada de que la gente hable en diminutivo, pero no confundan eso con humildad. ¿Sí me hago entender? Yo generalmente digo: bueno, Señor, le doy, no le doy. Y cuando no escucho la voz del Señor, le digo a mi esposa: mi amor, le doy, no le doy. Y cuando le digo: no, otro día, hermano, ya no me habla en diminutivo, ya no tiene la cara de ternero huérfano, sino que ya está enojado y me dice: listo, hombre. Entonces, cuando alguien me quiere manipular, yo no quiero dar. Y la humildad no manipula. No tengo nada en contra de los que les gusta hablar en diminutivo, ¿sí? Pero quiero decirles que eso no es humildad. No confundan la humildad con eso. ¿Qué sí es humildad? Humildad es obediencia. Humildad es dependencia absoluta de Dios. Es confianza en Él. Es ponerlo a Él en primer lugar por encima de todo y todos. Es valentía. Y es fidelidad, no solo en las cosas grandes, sino también en las pequeñas. Y voy a demostrarlo con algunos ejemplos. Usted puede leer todo el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Pero para resumirlo un poco, es cuando Israel salió de Egipto y Moisés
llama 2 espías y los manda a ver la tierra que el Señor les ha entregado, la tierra prometida. Y las instrucciones eran claras: miren cómo es la tierra, qué tan próspera es, traigan del fruto de la tierra, miren sus ciudades, miren las personas que lo habitan. Era un informe muy, muy completo. Y ellos están 40 días y llegan con las noticias de cómo es la tierra, pero además llegan con el fruto de cómo es la tierra. Y 2 de ellos tienen que coger un palo para cargar uvas. ¿Te imaginan el tamaño de las uvas? Que tienen que poner un palo y traerlas entre 2. Y ellos le dicen a Moisés, 10 de ellos le dicen a Moisés: mira el fruto de esa tierra. Y efectivamente es donde está la lechita, es donde está la mielcita, es donde ves estas uvitas. No estoy diciendo que estaban hablando en diminutivo, no, estoy bromeando. Pero es una tierra que está habitada, con ciudades fortificadas, y además están los hijos de Anac allá, gigantes. En conclusión, el resumen del dictamen de los 10 es: no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Dijeron que era una tierra abundante, pero les dio temor de lo que había. Y esa fue la conclusión. Entonces el reporte corrió por todo el pueblo y ellos se llenaron de temor y empezaron a llorar y a gritar hasta el amanecer, quejándose contra Dios y quejándose contra Moisés. Entonces los otros 2 espías que quedaban, que eran Josué y Caleb, se indignaron, se levantaron y dijeron: no teman ni se rebelen contra el Señor, pueblo. Toda esa gente es pan comido porque el Señor está con nosotros. Los otros se llenaron de enojo contra ellos y dijeron: ¿cómo vamos a meter nuestra familia allá? Van a matar nuestra esposa, nuestros hijos. Con honestidad, ¿quiénes parecían humildes y quiénes parecían orgullosos? Josué y Caleb parecían orgullosos: ellos son pan comido. Y los otros parecían humildes: ¿cómo nos vamos a meter allá? Y esa muchas veces es la forma en que nosotros vemos la humildad, pero es así como la ve Dios. Números 14:11 dice que el Señor descendió porque ellos querían apedrear a Josué y a Caleb. Y el Señor descendió y mira lo que dice el Señor: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Y el Señor los quería destruir y Moisés tuvo otra vez que interceder por ellos. Pero ¿sabe quiénes eran los verdaderos humildes? Josué y Caleb. Porque la humildad genuina es fe, es confianza en Dios, no en tu propia fuerza, no se apoya en tu propia capacidad sino en la de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Josué y Caleb fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Los demás no entraron. Más adelante el Dios le da una orden a Josué y que le dice: esfuérzate y sé valiente. Y el esfuerzo y la valentía tienen que ver con la humildad. Entonces Josué sabe lo que Dios le está diciendo y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a hacer que este pueblo entre, la otra generación, a la tierra que yo les he dado. Esfuérzate y sé valiente para que puedas cumplir todo lo que hay en mi palabra. Y esfuérzate y sé valiente para que no tengas miedo, pues yo voy a estar contigo todos los días de mi vida. Entonces la verdadera valentía es confianza en Dios. La verdadera humildad es fe en Dios. La verdadera humildad es que Dios lo dijo, yo lo creo y voy hacia adelante. Esa es la verdadera humildad. Estaba leyendo que un hombre le preguntó a un pastor si prefería predicarle a multitudes o a una docena de líderes. Y el hombre dijo: no, yo prefiero a multitudes. Y el que le preguntó le dijo: pues has escogido con poca sabiduría, porque por 10 líderes toda una generación se perdió su destino. Tremendo, ¿no? Fue a causa del dictamen de estos 10 líderes que esa generación no entró a la tierra prometida. Necesitamos levantar líderes con más humildad, es decir, con más confianza en Dios y en las promesas de Dios, para que guíen a la gente al Señor y alcanzar las promesas que Dios nos ha entregado.
Primera de Samuel 17, usted lo puede leer todo en casa. Hay una batalla en Israel contra los filisteos y ellos tienen un gigante con ellos, uno llamado Goliat. Mide alrededor de 3 metros. Su armadura pesa 72 kilogramos y tiene unos bíceps el triple de los de Jonier. Imagínense eso. Una sola parte de la lanza le pesa 7 kilos y grita tan fuerte que el ejército israelita, entre los cuales están los 3 hermanos mayores de David, están aterrados y profundamente perturbados. Mientras esto ocurre en ese campamento, hay un chico llamado David que ya fue ungido como rey, pero que después de que lo ungieron no lo mandaron a hacer una labor de rey, lo mandaron a cuidar ovejas de su padre. Pero él con gusto cuidaba las ovejas de su padre. Y sabe, esto es un gran ejemplo de humildad. Aunque ya había sido ungido como rey, todavía podía ser fiel en lo poco, y lo hacía con excelencia. Daba la vida por esas ovejas. Si tenía que luchar con un león, lo hacía. Si tenía que luchar con un oso, lo hacía, con tal de defenderlas. Y un día su padre Isaí lo manda a llamar porque quiere saber cómo están sus hermanos en la guerra. Y lo manda al campamento a llevarle pan y queso a sus hermanos. ¿Sabe qué pudo haber dicho David? Oiga, Cucho, ¿qué le pasa a mi hijo? Usted ya no vio cuando el otro Cucho Samuel me chorreó el aceite de eso y me ungió como rey. Yo ya no estoy para llevar queso y pan. Pero ¿sabe qué hace David? Consigue quien cuide las ovejas y toma el queso y el pan, y estoy seguro que se fue adorando al Señor mientras llegaba al campamento. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que tiene un corazón de adorador adora siempre. Adora siempre. Y llega al campamento. Eso es humildad. Y llega al campamento. Ya les cuento lo que pasó. ¿Sabe que Dios ha tenido que tratar mucho con mi orgullo? Y yo he aprendido a reconocerlo. Y si no, mi esposa también sabe reconocerlo en mí, o sea, por cualquier lado. Pero Dios me ha enseñado mucho. Y cuando estaba leyendo esto de David, de cómo David, aún con el Señor lo había ya ungido como rey y era capaz de hacerlo, de llevar pan y queso, una labor tan sencilla, pero enseguida vamos a ver dónde lo llevó. Yo recordé una cosa. Yo estaba agradecido, Señor, me has llevado a estos lugares, me has llevado a estas naciones como jugador de fútbol, a cosas del fútbol que me han gustado tanto, pero a cosas aún que me gustan más, que es predicar tu palabra. Y Dios me recordó una vez que estaba en la mesa de mi casa preparando un mensaje, y fue la vez que me entró la primera llamada para ir a Barranquilla a un partido de la selección. Era la primera oportunidad que tenía de ministrar a jugadores de élite. Y después me recordó cuando me llegaron los primeros tiquetes a Europa para lo mismo, ir a ministrar jugadores de élite. Y en eso pensé a mis adentros, Señor, ¿por qué? Y el Señor me llevó un poco más atrás, y yo tuve un grupo de los de aquí de casa por más de 10 años. Por más de 10 años. Y para mí era mi gran responsabilidad. O sea, yo no faltaba a ese grupo. Era un deleite ir a hacerlo. Hubo veces que era un grupo de una persona, y hubo veces que era un grupo de 88 personas. Pero igual era un deleite para mí hacerlo. Y el Señor me dijo: porque fuiste fiel en lo poco, yo te he puesto sobre lo mucho. Y esa es una característica de la humildad. Alguien que es fiel en lo poco es alguien que es humilde y va a ser llevado a lo mucho. Es fidelidad. David llegó al campamento y escuchó al gigante desafiando a todo el ejército israelita, pero también escuchó lo que le darían al que derribara al gigante. Su hermano lo vio y de una lo menospreció. Así que él fue y le preguntó a otro: ¿qué le van a dar al que mate el gigante? Mi hijo no tiene que volver a pagar impuestos en la DIAN, y le dan la hija del rey, no más. ¿Qué? Repetime eso, que le dan la hija del rey. No, lo de la DIAN. Y el gigante empieza a gritar lo que lleva 40 días gritando. ¿Y sabes qué responde David? ¿Quién es este filisteo pagano
al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. ¿No parece eso orgulloso? Pero no es orgullo, es humildad. Yo sé que estoy quitando un concepto de humildad que no es, pero no lo estoy quitando yo, lo está quitando la palabra. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sabe una cosa? Yo creo que David ni siquiera pesaba lo que pesaba la armadura de Goliat. ¿Se imaginan los que todos pensaron que este mocoso atrevido? ¿Usted se da cuenta cuando los perros son chiquitos ladran más y bravean a otros más grandes? ¿Sí o no? Mire una cosa bien importante. Cuando usted vaya a leer 1 Samuel 17, se va a dar cuenta que en ese momento, en toda la batalla, David es la única persona que ha mencionado a Dios. Y se supone que en la batalla está el pueblo y el ejército de Dios. Ni sus hermanos, ni el ejército, ni su rey habían mencionado a Dios. Y lo primero que hace David cuando llega es: ¿quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar a quién? A los ejércitos del Dios viviente. No hablo de él, hablo de Dios. David sabía que la batalla no era contra él. Algunos dicen: David versus Goliat. No, es Dios versus Goliat. Nadie más lo veía, David lo veía. Así que cuando el rey se da cuenta de que alguien está hablando de pelear con el gigante, lo manda a llamar. ¿Y sabe qué le dice David? Yo iré y pelearé contra él. Escuche bien: y el Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también del filisteo. Entonces Saúl le pone la armadura a David, pero él se la quita. ¿Sabe por qué se la quitó? Porque ella tiene puesta otra armadura, la de la humildad. Él sabe de quién es, a quién pertenece. Y Goliat lo ve y lo menosprecia. ¿Y sabe qué le dice David a Goliat? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré, te cortaré la cabeza, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuántas veces David mencionó a Dios ahí? Nadie lo ha mencionado, pero David no deja de mencionarlo. Hay un proverbio que dice que mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. Y para un cristiano, cuánto más, porque el nombre que carga en sus espaldas no es su nombre, es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie habla más sobre Dios, y David no habla sino de Dios, porque la batalla no era, como les dije, Goliat contra David, sino Dios contra Goliat. Todos vieron a Goliat, pero David vio a Dios. ¿Sabe que la humildad no es pensar menos de sí mismo, sino que es pensar menos en sí mismo y más en Dios? Pregunta: ¿cuántos ejércitos vio David? Porque él dice que está desafiando a los ejércitos celestiales. Es curioso, está el ejército filisteo, está el ejército de Israel, pero David dice que está desafiando a los ejércitos celestiales. Es como si hubiesen ejércitos de ángeles ahí que quizás solo David vio. Así que David corre hacia el gigante, mete su mano en su riñonera, saca una de las piedras, la pone en la cauchera y dispara, y pega justo donde Goliat no tiene armadura. ¡Qué puntería! Nadie vaya a pelear a David a punta de cauchera. Es un riesgo gigantesco. El gigante dobla sus rodillas y cae. Y David corre y con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Y hay algo profético ahí. ¿Con la misma espada de quién? Del gigante le corta la cabeza. El diablo usa las redes para traer pornografía. Coja usted esa arma y úsela para predicar el mensaje, para predicar la pureza, para predicar la santidad. El diablo toma la música y la usa para cantar pornografía, sexualidad, perreo y lo demás. Tome la música y úsela para exaltar el nombre del Señor. El diablo usa todas las fiestas para crear borrachera, lujuria, fornicación, adulterio. Tomémosla nosotros para mostrar la belleza de nuestra cultura y redimirla. ¿Cuánto lo cree?
En la humildad de llevar pan y queso se encontró David con su gigante. Si David no lleva el pan y queso, no se encuentra con el gigante. Y a veces en las tareas más humildes es donde te encuentras con tu destino. Todo el mundo dice, David honró al Señor cuando el gigante cayó. No, lo honró antes. Pero sabe, lo honró mucho antes, cuando honró a su papá, diciéndole que con mucho gusto llevaría el pan y el queso. Espero me estén entendiendo. ¿Cómo viene la humildad? La humildad no viene porque usted diga, oye, a partir de hoy voy a ser más humilde. Chévere, pero no funciona así, no es tan sencillo. ¿Sabe que hay una leyenda en la India que cuenta la historia de un ratón que le tenía miedo a los gatos? ¿Alguno lo ha escuchado? El ratón le tenía miedo a los gatos. Y entonces se encontró un mago. Vamos, ¿me pueden poner por favor la historia? Se encontró un mago y le dijo que por favor lo convirtiera en gato, porque él le tenía los miedos a los gatos. Entonces el mago lo convirtió en gato. Pero cuando lo convirtió en gato se encontró con un perro. Y entonces le tenía miedo a los perros. Y volvió donde el mago para que el mago lo convirtiera en perro. Y el mago lo convirtió en perro. Pero cuando el perro se encontró con un tigre, le dio miedo del tigre. Entonces fue corriendo donde el mago para que el mago lo convirtiera en un tigre. Y el mago lo convirtió en un tigre. Pero después el tigre se encontró con un cazador y salió corriendo donde el mago. Y cuando el mago lo vio, le dijo, no te voy a convertir en cazador, sino en ratón, porque aunque tienes cuerpo de tigre, sigues con corazón de ratón. Chicos, chicas, en este mundo tan agitado que vivimos, nos acostumbramos a que todo sea rápido. Queremos a veces encontrarnos un mago que venga con una varita mágica, nos dé lo que deseamos, sin esfuerzo, sin proceso, sin lágrimas, sin quebrantamiento. Pero en un mundo de comida rápida tenemos un Dios que cocina lento. Dios puede hacer un milagro en un segundo, créeme, un milagro en un segundo. Poner dones en ti en un segundo y usarte con esos dones en un segundo. Pero los procesos del corazón no son lo mismo. El crecimiento de una persona en Cristo no se mide por los dones de esa persona, operando en esa persona. Se mide por el fruto del Espíritu en esa persona. Saúl profetizó aún cuando el Señor lo había desechado como rey de Israel. Es el fruto. Y el fruto requiere procesos. Cuando empezamos esta serie, les hablé de que sal y luz era ir y ser influencia en la sociedad. Pero las bienaventuranzas es una reconstrucción del corazón, de lo que debe ser un creyente, de lo que debe ser un hijo o una hija de Dios. Mire, los cambios externos pueden darse así. Veamos este video para que miren cómo es un cambio externo rápido. Es riesgoso conseguir novio o novia en internet. Pero lo que quiero decir es, a veces es cara de tigre, pero a veces puede ser que el corazón sigue siendo el de un ratón. La humildad no es algo que se consigue de afuera hacia adentro. La humildad, como todo el fruto del Espíritu Santo, es de adentro hacia afuera. Cuando entregas tu vida a Jesús, Dios pone el sello del Espíritu Santo sobre tu vida y empieza
un trabajo desde adentro, desde lo más profundo. Como la palabra lo indica, es fruto, hace relación a la agricultura. Es una semilla que poco a poco va creciendo hasta verse el fruto. Y no importa cuán profundo del corazón tenga que ir Dios, Él va a ir. Esto es una matrioska. Es como los souvenirs típicos de Rusia. Y esto es bien interesante. Esto simboliza varias cosas. Las mujeres en la antigüedad iban a los mercados en Rusia vestidas así coloridas. También representa la fertilidad de la mujer. Pero otra de las cosas que me gusta que representa es la belleza interior. Y quiero ilustrar con esto, que no importa hasta donde Dios tenga que ir, si tú estás dispuesto, Él va a ir hasta lo más profundo para formar no solamente el fruto de la humildad, sino todo el fruto, y cada vez hacernos más parecidos a Jesús. Entonces Dios a veces va por capas, y a veces es dura esas capas. Pero uno dice, bueno, Señor, estuvo bien ese cincelazo hasta ahí, pero el Señor dice, no, otro poquito más. Y tú dices, no, pero a veces duele. Y no, es necesario que yo vaya un poquito más profundo, porque hay cosas que ni siquiera tú mismo sabes que tengo que ir hasta allá. Y mientras más profundo va, tú sabes que más duele, ¿sí o no? Y a veces tú dices, hasta acá, ¿cierto? Ahí ya estoy listo, Señor. Pero ojo, lo que el Señor quiere formar en ti, ojo, no es solo la humildad, sino la imagen del Señor, todo el fruto. Entonces Él dice, no, yo quiero un poquito más adentro, un poquito más profundo. Y tú dices, ya, ¿cierto? Ya llegué. No, todavía falta un poquito. No importa qué profundo tenga que ir Dios, si tú eres un hijo, el fruto del Espíritu va a brotar en ti. No importa cuán profundo tenga que ir Dios. La humildad va a brotar, porque específicamente hoy es la humildad. Y cuando la humildad brota, te vuelves una herramienta poderosa en las manos del maestro. Porque la persona humilde confía, depende y mantiene su mirada puesta en Dios. Y no hay nada que Dios no le confíe a alguien que confía de esa manera en Él. Pero lo primero por donde arranca para que todo este proceso se dé es porque tú tengas una vida rendida al Señor, y porque entiendas que no hay lugar más alto, que no hay lugar más grande que estar a los pies de Jesús.